Vida de piedad y sentido de propósito. Vida de piedad y sentido de propósito. Quiero hablar un poco acerca de el vínculo que hay entre estas dos realidades. La vida de piedad, de amor por Dios, de intimidad, de santificación y la resultante que es una vida vivida, una vida con sentido, con propósito. Primera Juan 1, del 1 al 4, lo leemos juntos, yo lo leo, ustedes lo siguen con la vista. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y allí entre paréntesis aclara un poquito el apóstol Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. De alguna manera está haciendo el apóstol Juan una especie de enunciación evangelística. Está dando testimonio de que pudieron ver, tocar y oír al verbo de vida. Porque esa vida eterna, aquel que es la vida eterna, que habitaba junto al Padre, se manifestó y ellos lo tocaron. Y luego pudieron comunicar a otros. Muchachos, le estamos contando lo que experimentamos, para que ustedes experimenten lo mismo, para que podamos tener el mismo sentir, pero la verdad que la verdadera comunión no es con nosotros, sino ¿con quién? ¿Con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tendríamos que decir que la intención central de toda evangelización es restaurar la comunión del hombre con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué predicamos el Evangelio? Entendimos que la salvación es una consecuencia. Somos salvos por consecuencia de haber restaurado ese vínculo que estaba cortado entre Dios y nosotros. Y el apóstol le dice: la comunión no es con nosotros, la comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Me he preguntado, ¿qué es un cristiano sin comunión con Dios? ¿Qué es un cristiano sin comunión con Dios? Algunos hacen así con la cabeza. Tendríamos que decir que es una cosa bastante lamentable, ¿no? Un hombre que quiere profesar la fe cristiana, pero no tiene comunión con Dios. No existe tal cosa. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Hermano, fiel es Dios que te ha llamado a la comunión con su Hijo. Te ha invitado, te ha participado a la comunión con su Hijo. La palabra griega, que muchos la deben conocer, koinonía, fraternidad, asociación, comunidad, participación, intimidad. ¿Cuántas palabras, para resumir eso que ocurre entre Dios y nosotros? Ese vínculo amoroso al que fuimos invitados. Me estoy acordando ahora, no lo tengo anotado, pero me estoy acordando de algo que escuché hace algunos años atrás, que uno puede
puede abrazar profesiones o postulados sin necesidad de conocer personalmente al que creó aquel postulado. Yo puedo ser comunista sin haberlo conocido nunca a Karl Marx. ¿Está bien? Puedo ser budista y a Buda. Estoy abrazando los valores que ellos promulgaron. Pero no puedo ser cristiano si no tengo relación, comunión con el Cristo vivo y resucitado. Me corro al Antiguo Testamento. Cité 2 versículos que hablan de la comunión, pero quiero ir a un versículo muy fuerte que está en el Salmo 25, versículo 14. Los quiero hacer pensar un poquito ahora. Salmo 25, versículo 14. Los que escriben la Biblia, te aconsejo que le hagas una marquita a tu Biblia. Es un gran versículo este. Pasé gran parte de mis vacaciones meditando en este texto, tratando de masticarlo, rumiarlo, dejarlo que vaya trabajando en mí. Como dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y hay 4 palabras potentes que aparecen en esa primera frase. A ver, estoy escuchando. La palabra, la primera, comunión. ¿Qué más? Íntima, está muy lejana. No una comunión así nomás. No una relación superficial, sino una relación íntima. Tercera palabra. Tercera palabra, temor. Los que le temen. Y la más potente de todas, ¿cuál es? La más potente de todas es el nombre de Dios, Jehová. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ver, quiero esa comunión íntima. ¿Vos la querés? ¿Qué hombre o mujer que no ama a Dios, que no le ha tocado o le ha conocido o ha percibido de alguna manera lo eterno, lo celestial, no tiene dentro de él este movimiento interior, esta búsqueda, este deseo de una comunión íntima? Pero parece que Dios la tiene reservada para algunos. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Ahora, quiero detenerme en la palabra comunión, que la vimos en el Nuevo Testamento, que era koinonía, y en el Antiguo Testamento, ustedes me van a disculpar que yo no la pueda pronunciar, porque es hebreo, y son casi todas consonantes, pero el sentido es un poquito distinto. Cuando fui ahí al diccionario, ya que estuve tantos días meditando en este pasaje, me encontré que el sentido inclusive es un poquito más amplio, más rico. Esa palabra tiene que ver con un concilio. Cuando algunas personas se reúnen para ponerse de acuerdo. Tiene que ver con un círculo de amigos que conversan, con una asamblea, con una compañía o con un consejo deliberante. Tiene que ver con una charla de confidencialidad, con una conversación íntima y familiar. ¿Cuál es la idea? Es una palabra muy rica. No solo expresa relación de amistad, sino encierra una conversación de confidencialidad
que resulta al final en una toma de decisión, en un consejo resolutivo. Perdón si estoy un poquito difícil. Ustedes ya voy a darme a entender lo que quiero decir. ¿Cuál es la idea de algunos que se reúnen a charlar, no solamente para tomar mates y hablar de bueyes perdidos? Se reúnen a hablar con un sentido de proyecto, de propósito. Deliberan, se ponen de acuerdo, toman decisiones y actúan en consecuencia. La comunión íntima, los que entran en ese círculo de diálogo, de confianza, de deliberación, donde Dios participa, esa es la idea. Y cuando voy a la Escritura veo que hubo algunos momentos que la palabra deja traslucir que fueron momentos de comunión deliberativa en la Trinidad. Por ejemplo, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, etc. Se dan cuenta que acá hay una charla de tres. Hagamos al hombre. Es la conclusión de una charla previa, seguramente. En la eternidad es un misterio. Ustedes saben que la palabra Dios que aparece en todo el libro de Génesis no es la palabra Yahvé o Jehová, sino es la palabra Elohim, que es el plural. Es una palabra que está en plural. ¿Qué te parece? No habla de un Dios, sino habla de un ser colectivo. Entramos en el misterio de la Trinidad. Un solo ser, tres personas. Tres personas consustanciales en una relación eterna, que de pronto deliberaron la creación de un ser, el ser humano, que soy yo y sos vos. Mientras pensaba en este versículo, se me ocurre que en ese mismo momento también se determinó cómo se iba a resolver el problema de la caída, ¿no? Porque la caída a Dios no lo sorprendió. Fíjense lo que dicen un par de versículos que tengo anotados aquí. 1 Pedro 1, 19 y 20. Dice que fuimos redimidos, sino con la sangre de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y Apocalipsis 13:8 habla del cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Es como si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, este Dios en tres personas, primero decidieron en amor crear al hombre. Y en esta mirada eterna vieron la dificultad de la caída. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y el Hijo qué dijo? ¿Qué dijo? Yo voy. Y el Espíritu Santo dice, bueno, después que vos vas, voy yo. Y el Padre dice, bueno, yo los envío. Amén. Así que el Padre lo envió, el Hijo se encarnó, nos redimió, y una vez ascendido a los cielos, vino el Espíritu Santo y nació la iglesia. Una dimensión eterna. Me salté un comentario acá. Ustedes saben que la palabra Trinidad no está en las Escrituras. No está.
Apareció recién en el siglo II. Un tal Teófilo de Antioquía en el año 180 usó esta palabra para tratar de poner en la mente de los hermanos esta realidad que Dios es un Dios en tres personas, que también está refrendado en el Antiguo Testamento. Juan 10, 17, 18. Es un hermosísimo pasaje. Jesús hablando de su venida. Dice, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El Padre lo envía. Por eso la Escritura, cuando el apóstol Pablo nos habla del misterio de la piedad, ese texto tan hermoso de 1 Timoteo 3:16. ¿Estamos bien? 1 Timoteo. No noté si es primera o segunda. ¿Alguien que me ayude? ¿Primera o segunda? 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Pablo titula toda esta proclama con una frase: el gran misterio de la piedad. Ahora me pregunto, ¿por qué de la piedad? ¿Por qué dice de la piedad? ¿Por qué no habla de la encarnación, el misterio de la encarnación? El misterio de el Dios que se hizo hombre. Permítanme sacar una conclusión un poco conjetural. Yo creo que para Pablo es un misterio, porque lo que está escondido ahí es aquella intención con la que el Padre comisiona al Hijo. ¿Qué ocurrió en el corazón de Dios? Que lo envía en amor. El Hijo respondiendo en amor al Padre se encarna. Y Él no puede dejar de decir que este es un gran misterio, que todavía no ha terminado de ser develado, ¿no? ¿Qué significa la palabra piedad? Estuve mirando el videíto donde Néstor Scansetti habló hace un tiempito atrás, ¿no? Sobre este tema, ejercítate para la piedad. Y ahí él nos decía que la palabra piedad viene de la palabra eusebia, palabra griega. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Piedad significa devoción, dedicación, amor por Dios. Es el Hijo que se encarna por amor al Padre. Es el Hijo que viene porque el Padre lo comisiona, lo envía. Es el Hijo que viene devocionalmente, respondiendo al Padre, respondiendo a aquella conversación íntima de tres creando y tres redimiendo. En medio de toda esta cosa que venía pensando, recordé que hace algunos años atrás uno de nuestros hermanos mayores nos habló acerca del movimiento pietista. Muy pocos deben saber, yo me tuve que poner a investigar un poquito qué fue el pietismo. Pietismo viene de la palabra piedad. Y ahí descubrí, mirando algunos videos y leyendo, que el pietismo fue una especie de respuesta o de reacción posterior a la Reforma. ¿Qué pasó? Luego que Lutero clava en 1507, creo que fue, corríjame, las 99 tesis acerca de la salvación por fe, eso trajo un gran revuelo y una gran transformación y una especie de avivamiento que se fue apagando paulatinamente
hasta que en la iglesia lo único que se hacía era discutir doctrinas, discutir teología. Los cultos eran tan aburridos, tan densos, tan pesados, que hay dibujos de la época, el siglo XVI, siglo XVII, donde está el predicador predicando y la gente está toda durmiendo una arriba de la otra. Que nadie se duerma, por favor. Una fe seca, sin vida, sin vitalidad, sin amor, sin devoción. Una fe que tenía que ver con las controversias, las discusiones, la confrontación de pensamiento. Y hubo un movimiento de hermanos que dijeron, no es esto lo que queremos. No es esto lo que queremos. Y un tal Jacobo Spener, un hombre muy lúcido, empezó a generar un movimiento que escapó de la religiosidad y del hartazgo del momento que estaban viviendo. Así que dijo, se terminó, muchachos. Nos vamos a las casas. De los grandes templos y salones se metieron en los hogares. Primero en la casa de este Jacobo Spener, y los hermanos se reunían para leer las Escrituras y para orar. Y luego esta práctica, estamos hablando del siglo XVI, pasaron unos cuantos años, ¿no? Se diversificó y casi en toda Europa empezó a ocurrir esto. Y estos hombres fueron encendidos por la palabra de Dios y fueron transformados por ese contacto renovado con el Cristo viviente. Fueron hombres con un amor por Dios y un amor por los hombres que se acuñó un nombre. ¿Cuál fue? Pietistas, piadosos, hombres que profesaban la piedad. Hace años atrás Jorge nos contó un ejemplo, esos ejemplos que te dice Jorge que no te lo olvidás nunca más en tu vida, ¿no? Tuvimos el privilegio de ya estar algunas veces en el mundo islámico, y ustedes saben que los islámicos son muy religiosos. Ellos tienen 5 llamados al día a través de las mezquitas para que la gente tenga su ejercicio de devoción. Le ganaron a Daniel 3 veces, ellos 5. Así que bueno, sonó en la mezquita el llamado a la oración y este musulmán tiró la alfombra, se arrodilló, como ellos saben, y empezó a hacer su ejercicio y toda su proclama de fe. Y viene uno caminando descuidadamente, le pisa la alfombra y lo patea. Y este se levanta y le dice 3 o 4 barbaridades. Y después, como si nada hubiese ocurrido, sigue orando a su Dios. Y aquí no pasó nada. Y decía Jorge, si nuestra piedad, nuestro amor por Dios, no se traduce en un amor hacia los hombres, ¿de qué se trata nuestra fe? Estos oraron, escudriñaron las Escrituras, predicaron el Evangelio, ayudaron a los necesitados, fundaron hospitales, orfanatos, y al final se los percibió como hombres y mujeres que amaban profundamente a Dios. Hombres que tenían comunión con Dios, hombres y mujeres que entendieron a Dios, hombres y mujeres que entraron en el secreto de Dios y que supieron representarle en la tierra y vivir con un sentido de propósito. Me he hecho esta pregunta: ¿cómo quiero ser percibido? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Cómo querés ser percibido por los demás?
¿Cómo querés que los demás te perciban o te recuerden? ¿Querés ver a una persona, querés ver las características con las que una persona quiere ser percibida? Mirá el muro de Facebook. Ahí, viste, mejor perfil, engañoso, ¿no? Sacan una foto con un perfil, después cuando lo ves en vivo y en directo vos decís, ¿qué pasó acá? Me pregunto por qué nadie me decía un hermano el otro día charlando de estas cosas, ¿por qué nadie se saca una foto orando y la pone en foto de perfil? A ver, mamá, sacame una foto. No, se ponen un montón de cuestiones ahí, porque es lo que yo muestro, de alguna manera expresando aquella forma en la que quiero ser percibido. Otra pregunta, ¿cómo te quisieras ser recordado? Cuando te llegue el momento, a menos que el Señor venga, porque te va a llegar, nos va a llegar, ¿cómo quisieras ser recordado? Por tu apariencia física, tu éxito profesional, tus logros económicos o empresariales, tu devoción a un club de fútbol. Este era un hincha, ¿te acordás? ¿Te acordás? Que era un canallón venenoso. Era un leproso que no se perdía un partido. Así quisiera ser recordado. Tenía una facha terrible. Siempre se cuidaba, se teñía el pelo. No, era un gran líder. Logró muchas cosas. Qué gran líder que era. Qué hombre ejecutivo, qué hombre capaz, qué hombre inteligente. A ver, hermanos amados, que podamos ser percibidos y podamos ser recordados como gente que amó a Dios profundamente. Que cuando estás en un lugar o cuando te vas de algún lugar, te recuerden como alguien que destilaba una devoción, una piedad, una dedicación. Este hombre y esta mujer anduvo con Dios, le amó, se notaba que le amaba, se notaba que le amaba. Es como Enoc, no se sabe qué pasó con Enoc. La Biblia no dice, dice que Dios lo traspuso, pero dice que no fue hallado. Enoc no fue hallado. Pero había algo en este hombre que fue fácil concluir que Dios lo había arrebatado, que Dios se lo había llevado. Había una cercanía, una devoción, un amor, una dedicación. Un corazón piadoso, una vida piadosa, una vida dedicada a Él. Estuve viendo algunas expresiones verbales de hombres con un corazón piadoso. ¿Me permiten leerlas? Salmo 63, 5. Dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Qué es el meollo? Entiendo que es la parte interior de los huesos, ¿no? Eso, el caracúcera, la médula de los huesos. Esa grasita tan deliciosa y de grosura. A ver, un buen asado jugoso, gordo. Y él está diciendo, es lo que mi alma experimenta cuando medito de ti en mi lecho.
Soy en mi corazón saciado cuando me acuerdo de ti en las vigilias de la noche, un hombre cuyo corazón está pegado a Dios. Y cuando recuesta su cabeza en meditar en su nombre encuentra delicia, encuentra deleite, encuentra descanso y placer. Salmo 119, 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Qué corazón devoto. Salmo 86, versículo 2. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Jehová, a tu siervo que en ti confía. A lo largo de los salmos vamos a ver muchas expresiones así. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ayer estábamos en la mesa familiar, charlando un poquito, y me di cuenta que hay coros que piden y coros que afirman. Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese coro que dice, atráeme, atráeme, atráeme a ti, Señor Jesús, atráeme, tu fuego arda dentro de mi ser, tu espíritu derrama sin medida, te abro mi corazón, atráeme. ¿Qué está haciendo? Señor, atráeme. Pero después me acordé de otro coro. Tú eres mi Dios, mi Padre, quien me sostiene. Tú eres mi Dios, mi Padre, quien me sostiene. Tú me has atrapado en tu santidad, me has atraído más en pos de ti. Cuán grato eres tú, tú me has atrapado en tu santidad, me has atraído más en pos de ti. Cuán grato eres tú. Uno está pidiendo, atráeme. Y el otro que dice, ya me atrapaste. A ver, se me ocurre que estamos acá o estamos acá. No estemos nunca en el medio. No nos conformemos con menos. Alguien dijo por allí que la iglesia o está en el polvo o está en el cielo. Pero nunca estemos en el medio conformándonos con menos que aquello que Dios desea para nosotros. Otro versículo, Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí
oh Jehová de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y estas palabras me fueron por gozo y por alegría dentro de mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí, Señor de los ejércitos. Vidas piadosas, hombres que aman a Dios, hombres y mujeres que caminan con Dios, que experimentan este sentido de comunión. Fiel es Dios que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. En los pocos minutos que me quedan quiero hablar de algunos enemigos y algunos amigos de la piedad, algunas malas compañías y algunas buenas compañías de la vida de piedad. Lo primero que quiero leer está en el Salmo 1. Ni le pido que ustedes lo busquen porque todos lo conocemos bastante. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de arrogantes, de escarnecedores se ha sentado, no, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay acá son una especie de antónimos, ¿no? Uno de pronto tiene su mente imbuida del consejo de los malos, del pensamiento de este siglo, de los valores, los proyectos de vida, las invitaciones, los estímulos. Está lleno de esto. Anda en un camino en el que no debe andar. Pero el otro encuentra delicia en la ley de Dios. Encuentra placer. Dos caminos, dos realidades. Quiero leer una profecía que quiero que cada uno la escuche y la juzgue. Solamente lo escuché de un hermano que respeto mucho, por eso le di cierta importancia, luego se lo oí a los pastores. Y quiero leerlo, esto se escribió en la década del 50, o sea, hace aproximadamente 65 años. ¿Me siguen? Dice, si antes de la venida del Señor habrá mucho engaño y error. Si fuese posible, hasta los escogidos serían engañados. Va a aumentar la apariencia de piedad. Pero en algunos casos la fe disminuirá por causa de muchos falsos credos engendrados por Satanás. Y también por el amor por el mundo y la negación de la palabra de Dios que sofocarán la fe. Un hermano dijo, tales obras satánicas producirán un efecto impalpable que nos envolverá suavemente. Habrá forma de piedad exterior, pero por dentro estará lleno de malos sentimientos y de melancolía. Estos malos espíritus harán todo lo posible por desviar a los hijos de Dios y oprimirlos, y atacarán cuerpo y mente con manifestaciones extrañas. Termina bien esto, por favor. Procurarán que perdamos el deseo de buscar a Dios y la fuerza para hacerlo, cansando nuestro espíritu y embotando la mente, y al mismo tiempo haciéndonos amar los placeres y costumbres del mundo, y también codiciar cosas que nos son prohibidas. Procurarán que se pierda la libertad y el poder para predicar, y algunos ni podrán concentrarse para oír los mensajes de la palabra de Dios. Daniel 7:25, cuando habla del anticristo, refiriéndose a los tiempos finales, dice que quebrantará a los santos del Altísimo. Y aquella palabra quebrantará se refiere a un estado de desgaste mental, una aflicción mental que embota los sentidos
procurando hacernos incapaces de arrodillarnos a orar con dedicación por un tiempo demasiado extenso. Tales tinieblas deben ser enfrentadas con resolución. De otro modo hallaremos que es difícil servir, andar y vivir de acuerdo, difícil servir, andar con Dios y amar a Dios, y muy fácil vivir en la carne. Esta atmósfera que nos envolverá nos empujará a alejarnos de Dios y a desistir de las oraciones. La sensibilidad espiritual tiende a ser embotada y las realidades celestiales y la gloriosa presencia de Dios no revelada. Dice, ya estamos sintiendo el comienzo de estas influencias. Los malos deseos del mundo va tejiendo una extensa red que envuelve a los cristianos de muchas maneras. Muchas cosas que para otras generaciones eran inimaginables están siendo practicadas hoy sin restricción. Inclusive en muchos lugares de adoración resisten la entrada del obrar del Espíritu, bloqueando avivamientos y produciendo toda especie de festejos y cosas dudosas. Naturalmente reconocemos que ahora hay muchísimos lugares bendecidos y visitados por Dios. Mas examinando la situación de la iglesia en el mundo como un todo, no deja de ser un cuadro digno de alarma. Teniendo vista en estas cosas, no podemos dejar de clamar a la iglesia de Dios que se levante, que despierte, que retorne a la comunión con Dios, que agrade al Señor en todo tiempo, el tiempo que aún nos resta, y que estemos preparados para comparecer frente al tribunal de Cristo y presentar allí nuestro caso. Es muy fuerte esto, ¿no? Me llamó la atención que tiene tantos años, donde algunas de estas cosas ni siquiera se veían. Y hoy nos damos cuenta que el avance del mundo, la tecnología, la industria de la diversión, la estimulación sensorial, va medrando, va debilitando nuestra capacidad de atención, va creando en nosotros muchos focos de distracción, de desatención, y nos va robando aquel precioso tiempo que tenemos para dedicarnos a la oración, para dedicarnos a buscar a Dios. Dice Salmo 127, por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Ustedes fíjense que la sociedad nos va empujando a empezar las jornadas cada vez más temprano y a terminar más tarde. El tiempo escasea, a nadie le sobra tiempo, o a muy pocos les sobra el tiempo. Entonces tenemos que hacer una administración muy responsable, arreglar nuestras agendas, revitalizar nuestra vida devocional, ver dónde encontramos el tiempo para las Sagradas Escrituras y no priorizar otras cosas. No digas que no tenés tiempo, cuando lo poquito que tenés lo dedicás a cuestiones banales. ¿Se entiende? Está bien que haya un poco de actividades recreativas, que juegues al fútbol, que mires una película, etcétera, para no ser tan específico. Pero si el tiempo escasea, deja de lado esas cosas y concéntrate en aquello que tiene prioridad. Hagamos arreglos, dice el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por favor, fíjense bien cómo andan. Aprovechen bien el tiempo, adminístrenlo con sabiduría, porque los días son malos, el tiempo no le sobra a nadie. Defendamos nuestra espiritualidad. Otro peligro que quiero mencionar es el peligro del pragmatismo. Me pasó algo el último día de vacaciones. Mientras yo pensaba en todo este
este texto del Salmo 25, me desperté por la mañana muy temprano, ya estaban las valijas hechas para volvernos y vino una impresión a mi corazón. No sé, fueron pensamientos, hasta me resulta difícil, vieron que hay como un sentir, hay como ideas que vienen, que a veces es difícil organizarla, pero la sintetizaría en dos preguntas. ¿Sos un hombre pragmático o sos un hombre piadoso? Ahora explico. Una pregunta a mí, a mi corazón. El hombre pragmático está enfocado en los resultados. Si da resultado, se hace. Si no da resultado, no se hace. Y a veces nuestra obra tiene un enfoque pragmático. Estamos enfocados en los resultados, en lo que logramos o en lo que no logramos. El hombre piadoso no está enfocado en los resultados. ¿En quién está enfocado? Está enfocado en Dios. Está enfocado en cómo agradarle. Está enfocado en hacer aquellas cosas que a Dios le gustan. Si hay resultado, gloria a Dios. Si no hay resultado, Señor, estoy centrado en lo que agrada a tu pensamiento y agrada a tu corazón. De alguna manera es lo que le había pasado a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Tenían muchas cualidades y tenían ciertos resultados. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero no me gusta. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Vuelvo al texto, Salmo 25. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Una pregunta que se hace muchas veces: ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es tenerle miedo? ¿Te hicieron esa pregunta alguna vez? Me la he hecho yo mismo. ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, lo primero que quiero decir con respecto a este texto es que el temor tiene que ver con el respeto por la opinión. Un hijo tiene esa honra hacia un padre, ¿cuándo? Cuando respeta la opinión del padre. Si no respeta la opinión, si es indiferente, si lo que escucha le entra por una oreja, le sale por la otra, allí no hay honra, no hay temor. Dios tiene una opinión. ¿Dónde está la opinión de Dios? ¿Se acuerdan? Jorge una vez nos hizo un triángulo invertido. El triángulo decía Dios, reino de Dios, voluntad de Dios, palabra de Dios. Y se cerraba en un punto específico. Decía Jorge, este rey tiene un reino. Este rey tiene una voluntad. Y esa voluntad está expresada en su palabra. Si yo quiero saber la opinión de alguien, bueno, si tiene una columna en un diario, compro el diario y leo la columna, ¿no? Algún periodista famoso que se hace preciar por pensar con claridad. Qué interesante este hombre, a ver qué piensa de cómo está el país. Compro el diario, abro la columna, la leo y me pongo en contacto con su opinión. Así piensa, así siente. Bueno, fácil. ¿Dónde está la opinión de Dios? ¿Dónde está? En las Sagradas Escrituras. Ir a la Escritura es tomar contacto con los pensamientos, con los sentimientos, con la opinión que Dios tiene acerca de nuestra vida, de cada situación que nos toca vivir. No leer, no respetar las Escrituras, de alguna manera es no andar en el temor de Dios.
si no escudriñamos las Escrituras, si no filtramos nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros pareceres, aún nuestras emociones que tantas veces nos engañan, si no las filtramos por la palabra de Dios, no podemos decir que andamos en el temor de Dios y no podemos pretender tener una comunión íntima con Él. Tendríamos que decir que la cuestión empieza por ahí. Empiezan por honrar su palabra en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Me acuerdo cuando yo me convertí, andaba en bicicleta y yo me pasaba los semáforos en rojo. Y un día salimos con David a visitar a alguien y él frenó y yo seguí. Y me dice, vení. Él, no sé si se acuerda, se ríe. Me dice, escuchame hermano, si no podés respetar la ley de los hombres, ¿vas a respetar la ley de Dios? ¿Tiene razón? ¿Tiene razón? Fue casi profético. Pero claro, viste, las cosas importantes y las cosas chiquitas. Se me fiere lo poco y lo mucho te pondré. Cuando yo me convertí, tenía un kiosco, un salón de ventas. De nuevo ahí estuvo David Vives. ¿Y los kioscos que venden? Cigarrillos o bebidas alcohólicas. Un kiosco sin cerveza y sin cigarrillos. Entonces, viste, yo digo, si saco todo esto me fundo. Me fundí. Y me acuerdo que me dice, mirá, no está bien, me decía acá mi querido hermano y amigo, mi consejero. Y yo estaba un día así tirado en mi cama, orando y debatiendo, y tuve una visión. Vi el mundo, vi Argentina, vi Rosario, vi mi barrio y vi mi kiosquito. Y pensé, Dios está mirando lo que yo hago. Es importante. Así que saqué todo. Y la gente venía a comprar. No vendo. No sé. Duró eso un tiempo, le puse artículos de limpieza, de librería, de bazar. Todos los rubros. No caminó la cuestión, lo tuve que vender. Pero tardó un año en fundirse. Y adivinen qué hice yo ese año. No entraba ni el loro al kiosco. Entonces yo prácticamente leía las escrituras, claro, lo atendía de 7 a 1 y de 3 a 10. Para tratar, ¿vieron? De que haya rotación. Así que de las 10, 11, 12 horas que estaba ahí, ¿cuántas horas leía? Y ponele que las 12 leía 10. Leía. Yo no me daba cuenta durante todo ese tiempo lo que representó para mi vida toda esa incorporación de la verdad como resultado de esa dedicación de los primeros años, de leer las Escrituras fervientemente, copiosamente, disciplinadamente cada día. Si queremos andar en el temor de Dios, tenemos que andar en obediencia a la verdad. Una obediencia prolija, una obediencia atenta al mandamiento, a cada mandamiento, a cada verdad que nos es enunciada. Otra cosita, ya se me fue el tiempo. Yo terminé hablando de lo que quería hablar era el cuarto secreto también, ¿no? Mateo 6:6. Cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Secreto tiene mucho que ver con intimidad, ¿no? Tiene que ver con una cosa ahí entre Dios y yo. Tiene que ver con un alma que se abre y se desnuda, que confiesa. Tiene que ver con un corazón que le busca
que persevera, que espera. Qué poca capacidad de perseverancia que tenemos a veces en la oración frente a las dificultades. Ustedes saben que la oración rompe los estados de angustia. La oración perseverante rompe los estados de ansiedad. Cuando tenemos la capacidad de ir a Dios y perseverar en invocarle, buscarle y esperar. En esa espera hay algo que ocurre, hay algo que se corta, que se rompe, hay una liberación, una gracia, una frescura que viene a nosotros. No sabemos mucho acerca de la oración perseverante, no sabemos mucho acerca de la oración de fe. Y es algo que tenemos que aprender a desarrollar. Jesús nos lo está sugiriendo. Allí es donde se va generando la intimidad, en el diálogo, en la confesión, en la proclama. Y es de ahí donde surgen tantas otras cosas, ¿no? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. En ese estado de comunión tendríamos que decir que nuestro sentido de propósito como iglesia proviene de ahí. De esa intimidad proviene la revelación, proviene la carga por los perdidos, proviene esa unción, esa energía, esa carga para amar y sostener a los discípulos. De ahí viene la inspiración, el gozo, de allí viene la profecía también, de ese estado de secreto. Últimos versículos. Jeremías 23, 21 y 22. Acá hay un reclamo que Dios le hace a los profetas. Jeremías 23, 21 y 22. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Se dan cuenta la importancia de esa comunión? De estar en ese secreto, en esa conversación con Dios. Y el último versículo, para no hacerlo tan largo, Salmo 4, versículos 2 y 3. Dice así, aquí se está quejando David. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sepan que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿Qué hizo Dios con el piadoso? ¿Qué hace? Se lo agarra para él. Este es para mí. ¿Dios hace acepción de personas? A ver. ¿O sí? ¿Hace diferencia o no hace diferencia? Parece que sí. Porque parece que alguno los elige. A este me gusta. Este me lo agarro para mí. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Tendría que decir que Dios elige a los que le eligen a Él. Mirá, este hermano siempre tiene gozo. ¿Por qué yo no tengo lo mismo? Bueno, fácil. Porque vos no estás dándole lo mismo a Dios. Dios no hace acepción de personas. Pero sí tenemos que decir que tiene una predilección
por aquellos hombres que le aman y le buscan. El Señor ha elegido a los piadosos para Él. Y en la medida que entremos en ese espíritu de piedad, vamos a poder participar de sus propósitos, de la intimidad de una conversación que Dios quiere tener con los suyos para llevar adelante sus planes. Amén, hermanos. Ponemos de pie. Sobre ti resplandece, porque ha nacido tu luz. Resplandece, porque ha nacido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Señor, levantamos nuestras manos a ti. Que este año que está por delante, Señor, pueda ser para nosotros un año en el que podamos buscarte fervientemente, Señor. Queremos tener un corazón piadoso, un corazón que te ama, que te busca, que tiene predilección por tu gloria, por tu persona, por tus pensamientos y planes. Que tu Espíritu Santo engendre en nosotros, Señor, este hambre y esta sed, Señor. No permitas que nos conformemos con menos. Si se ha infiltrado en nosotros alguna tibieza, alguna mediocridad, algún conformismo, líbranos, te rogamos, Señor. Danos un corazón ardiente, danos un corazón ferviente, que aquel lugar donde vivimos, vamos y venimos, se pueda decir de nosotros que somos hombres y mujeres que te aman. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. El sábado a las 19 horas, no se olviden, vamos a abrazarnos. La comunión con nuestros hermanos es también la comunión con el Padre y con el Hijo.